Él nos habló de manera específica sobre las personas ingratas. ¿Por qué? Porque identificar el antidiseño nos pone en sintonía con lo verdadero. Es importante saber qué es lo que no debemos de ser para saber lo que sí tenemos que hacer y cómo nos tenemos que mover. La naturaleza de una persona ingrata es el desagradecimiento. Por eso se caracteriza. Son personas que olvidan fácilmente o que desprecian los beneficios que alguna vez recibieron. La ingratitud es algo que no nos deja crecer como hijos de Dios y se convierte en un obstáculo para que nosotros recibamos sus bendiciones. El corazón ingrato hace que la presencia de Dios se disipe y no nos permite caminar en sintonía con su espíritu. Todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos resucitado una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos una nueva vida. Ahora tenemos que mirar las verdades del cielo, porque Cristo está sentado en un lugar de honor, está a la derecha de Dios, y nosotros tenemos que reenfocarnos en lo eterno y reenfocarnos en lo verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que nosotros nos hemos encontrado en Cristo? Y esto es un caminar. No crean que esto es instantáneo de un momento para otro, porque la vida espiritual no se trata de algo instantáneo que cambia simplemente porque nos empezamos a sentar en un lugar diferente. No, la vida de fe, el caminar con Cristo, es una vida que tiene que ver con una renovación constante de nuestro ser integral, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, ¿verdad? Y esa renovación viene por causa de esa manifestación de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que hay dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos tiene que iluminar para saber dónde estamos muertos. Porque alguien no puede hacer un cambio si no identifica lo que está haciendo mal. Pero cuando es iluminado, entonces la mentalidad empieza a cambiar y ahí es donde nosotros decimos, ok, vamos a desnutrir este sistema, porque este sistema nos está haciendo mal. Esto nos está dañando y esto nos está contaminando. Entonces es como que cambiamos de vestimenta. Nos quitamos la vieja naturaleza de maldad con todo y sus actos perversos y nos vestimos con una nueva naturaleza que está en Cristo Jesús. Esto no es cuestión de que pase porque sí, o que pase porque tiene que pasar, o porque ya Dios venció en la cruz, entonces ya esto va a suceder sí o sí. No. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros no nos esforzamos para salvación, pero sí tenemos que esforzar para ser revestidos de pureza, de santidad, de verdad, de amor y de luz. Tenemos que esforzarnos pensando en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y yo sé que es difícil. Créanme que yo no les hablo desde aquí como un ser superior, como un serafín, como un querubín. Yo soy tan terrícola como ustedes. Yo soy un terrícola más entre todos ustedes. Y sé que es difícil de dejar de estar visualizando las cosas que nos rodean, las cosas de este mundo y empezar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Sé que es difícil, pero no es imposible. Por eso la palabra de Dios dice, esfuércense. Tiene que haber un esfuerzo. No podemos decir, no, es que así está este mundo y eso es lo que está pasando. Entonces yo me dejo llevar por la corriente de este mundo y me dejo arrastrar por todo lo que está pasando. Tiene que haber un esfuerzo. Y yo sé que entre nosotros hay gente que le ha echado ganas. Yo puedo ver en algunos de ustedes personas que se han esforzado. No está listo. La carrera no está completada. Falta. Yo sé que falta. Pero síganse esforzando. Síganse animando los unos a los otros. Síganse animando para las buenas obras, para los cambios. ¿Cuántos aquí? Creo que escuché a uno de los hijos de la casa decir, no, yo para el gimnasio, yo no puedo ir solo, yo necesito un compañero para ir al gimnasio. ¿Quiénes necesitan un compañero para hacer cosas buenas? ¿Verdad? Y también se necesitan compañeros para hacer cosas malas. Por eso es lo importante saber con quién te vas a asociar.
Entonces no tiene nada de malo que tú necesites un incentivo para poder hacer cosas buenas. Para la oración, por años, yo necesité de un incentivo. Yo necesité, primero que todo, hacerme responsable del turno de oración. Cuando me dijeron, tú eres responsable, ¿cómo vas a fallar? Es que cuando nos hacen responsables de cosas, nosotros tenemos que tomar autoridad porque sabemos que somos los que van a dar la cara después a la gente y a Dios. Y después de hacerme responsable delante de Dios, me conseguí un socio de oración. Y le dije, mira, ahora yo soy responsable de la oración y quiero que tú me acompañes. Entonces yo, por pena con Dios, y él, por pena conmigo, estaba ahí puntualmente. Claro, usted quiere ay, pastor, yo siempre he querido al cuarto de oración, yo tengo que ir al cuarto de oración, un día voy a ir al cuarto de oración, no, cuando Cristo vuelva será. No, usted dígale a otro que lo va a pasar a recoger y va a ver que va a madrugar, porque es responsable por otro. Tengo que recoger a otra persona, entonces yo me tengo que hacer responsable, nos tenemos que esforzar en pensar en las cosas del cielo. Desechar nuestros pensamientos de las cosas de la tierra, de nuestra vida mundana, porque nuestra verdadera vida, iglesia, está escondida con Cristo en Dios. Hay tantas cosas que están escondidas con Cristo que nosotros tenemos que esforzarnos para encontrarlas. Porque así como para uno jugar escondidijo cuando era niño, para jugar escondidijo hay que esforzarse en el momento de ir a buscar a las otras personas. Usted no se puede decir 1, 2, 3 y ya los encontró. No, usted tiene que salir a buscar, porque el que se escondió es creativo y el que está buscando tiene que ser creativo. Quiero decirte, Cristo fue creativo en esconderse, porque Él quiere que mientras tú te esfuerces, tú te fortalezcas y tú te desarrolles. Él no te va a permitir que las cosas te sean fáciles, porque si te permite que las cosas te sean fáciles, nunca vas a madurar. Pero si Él hace que tú te esfuerces, te vas a desarrollar por encontrar esas cosas que están escondidas en Él. Hay muchas cosas y bendiciones que están escondidas con Cristo. Y nosotros tenemos que esforzarnos para poder encontrarlas, desechando esa vida mundana y abrazando esa vida que está escondida en Cristo, con Dios. Esa vida que nos caracteriza de una manera especial por una actitud. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el principio? La gratitud. Ese es el sello que nos debe caracterizar. A mí me pasa que yo soy marcado de una manera especial con las personas que son agradecidas. A mí me pasa que soy humano, que soy terrícola. Imagínese más Dios. ¿Cuánto Dios no puede ser atraído por la gratitud de nuestros corazones? No hay nada más lindo que una persona agradecida. Por eso yo mismo soy muy agradecido. Cada vez que alguien hace algo, yo le doy gracias. Cada vez que alguien hace algo bueno, yo le doy las gracias. Siempre tenemos que dar gracias. Cada vez que nos invitan, cada vez que nos aman, cada vez que nos dan una palabra, cada vez que nos dicen, mira, hiciste bien esto, hiciste mal esto. O sea, gracias por todo. Porque nos están hablando, porque hay comunicación, porque nos están exhortando. Debe ser una característica de nuestra nueva vida. Esa debe ser la gratitud. Y hay un pasaje central que les quiero compartir este día a ustedes y a las ovejitas rayadas, que está en Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. En la palabra de Dios para todos dice así: permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. O sea, tenemos que permitir que la paz de Dios tenga una completa autoridad en nuestros pensamientos. Es como delegarle completamente, entregarle las llaves del carro. Si nuestra cabecita fuera un carro, le entregamos las llaves a la paz de Cristo para que sea ella la que conduzca. Porque si no conduce con esa llave, con ese carro, la paz de Cristo, vamos a terminar por el despeñadero, por el precipicio. Pero si entregamos el control a la paz de Cristo para que maneje ese carro, nosotros nos vamos a mantener en el camino, nos vamos a mantener alineados. Y necesitamos entonces dejar que
sean todos nuestros pensamientos controlados por esa paz. Y dice, deben dejar y formar un solo cuerpo para que haya paz. Por eso es la importancia de pertenecer. Por eso es la importancia de la iglesia. Dios nos ha llamado a pertenecer a la iglesia. Cuando la gente se aleja de Dios, empieza por alejarse de la iglesia. Empieza por alejarse de los hermanos. Empieza por desconectarse de las personas que lo rodean. Y ahí es donde la autoridad y el control de la paz de Cristo se empieza a perder. Esas mismas personas que se empiezan a desconectar de la unidad de la iglesia, el día de mañana ya empiezan a querer hacer cosas que van contrarias a la naturaleza de Dios. Es como que pierden una sensibilidad a cuidar el corazón de Dios, a tener temor de Dios. Por eso es que muchas personas dicen, no, yo no me puedo dejar de congregar. Yo no puedo dejar de hacer parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque me voy enfriando, porque me voy desorientando, porque me voy desalineando. Y hay personas que dicen, no, yo me estaba desviando, yo me estaba yendo por el camino que no era y orando a Dios, pidiéndole que me diera una solución. Él me dijo, tienes que volver a la iglesia, tienes que hacer parte de la comunidad, tienes que ser parte de la iglesia. Formamos un solo cuerpo para que haya paz y para poder dar gracias a Dios. O sea, la paz que empieza a ser de una forma natural en nosotros como iglesia nos lleva a dar gracias y a tener un corazón de gratitud. El sello de una iglesia en unidad es la gratitud. Es donde hay un desborde de gratitud de todo el cuerpo. Dice en el versículo 16, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. No es una porción del mensaje, tiene que ser todo el mensaje. Nosotros no podemos decir, esto de la palabra sí me gusta y esto de la palabra no me gusta. Uno no puede, es que el evangelio no es un menú del cual nosotros tomamos lo que queremos y ponemos a un lado las alverjitas y las zanahorias. No es poner al lado lo que nos gusta. El evangelio es un plato completo, el cual tenemos que aceptar y disfrutar en totalidad. No podemos estar descartando, no podemos decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí lo comparto, esto no lo comparto, porque esa es una actitud de desagradecimiento. Nosotros tenemos que tomar todo el plato de lo que Dios nos está enseñando, tomarlo plenamente, el mensaje de Cristo, y entonces cuando lo tomamos todo, lo podemos llevar a una vida práctica. ¿Cómo? Enseñándonos y aconsejándonos unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Ahí es donde nos vamos a poder servir los unos a los otros. Cada uno de ustedes tiene un tesoro. Pero ese tesoro no es para apropiarnos, no es para que lo poseamos, no es para que lo metamos en nuestra propia cuenta de banco para que rinda intereses. Ese tesoro es para compartir. Dígale a la persona que tiene a su par, tu tesoro es para compartir. Ahora dígale a la persona que está al otro lado, tienes que ser generoso. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder compartir la sabiduría de Dios. Que nadie estime como menos sabio a una persona porque está más joven, o que alguien no estime a otro porque es más sabio porque tiene más canas. No, todos tenemos una porción de sabiduría y todos necesitamos de la sabiduría de los demás. Por eso necesitamos ser parte del cuerpo. Por eso es que la palabra de Dios nos instruye y nos dice, enséñense y aconséjense. Porque en todos hay una palabra de sabiduría. Y dice, canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud. Nosotros no podemos cantar con desaliento o con desesperanza. O sea, nosotros no podemos hacer de un momento crítico que estamos viviendo una canción. No, si estamos viviendo un momento crítico, hagámoslo una oración. Clamémosle a Dios para que nos guíe, clamémosle a Dios para que cambie las circunstancias. Pero nosotros no podemos decirle a Dios que estamos cansados del camino, sino que tenemos que decirle a Dios que queremos permanecer en el camino, que vamos a permanecer en la senda, que vamos a permanecer en los propósitos y en los planes de Dios.
Tenemos que entender que cosas que estamos viviendo tienen que ser oraciones, pero cuando el corazón está lleno de gratitud es porque vemos sus bendiciones, porque reconocemos su gracia y porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que la circunstancia no define mi adoración. No importa lo que esté viviendo, si estoy en ascensos o si estoy en descenso. ¿Cuántos aquí han sufrido descensos en su vida? Todo en mi vida no ha sido ascensos, todo en mi vida no ha sido promociones, todo en mi vida no ha sido victorias. Me ha costado montones poder seguir adorando a Dios con gratitud en mis momentos de descenso. Me ha costado. Ha sido difícil. Por eso es que les digo, yo entiendo cuando están viviendo momentos difíciles que les cuesta adorar. Yo entiendo cuando están viviendo momentos de presión que les cuesta exaltar a Dios. Pero lo que la palabra nos está diciendo es que en ascenso y en descenso nuestra adoración debe estar llena de gratitud. En los montes, en los valles, en cualquiera una de las circunstancias que podamos vivir, nuestro corazón debe estar marcado por una sola cosa: la gratitud. Ser agradecido atrae la presencia de Dios. Ser agradecido nos hace amables con las otras personas. La gente nos quiere. La gente quiere estar con nosotros. La gente quiere compartir con nosotros. Porque ser agradecido es algo que atrae. Es como un imán que atrae otros corazones y atrae otras personas. Dice en el versículo 17: siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Lo que digan y lo que hagan. Lo que expresamos y lo que hacemos. Todo dedíquenselo a Dios. Entonces, cuando usted vaya a actuar, cuando usted vaya a tomar una decisión, cuando usted se vaya a manifestar, usted va a saber si eso se lo puede dedicar a Dios. Porque yo no me imagino a alguien que va a cometer adulterio diciendo: te la dedico, Señor. O alguien que esté maldiciendo con su boca diciendo: te lo dedico, Señor. No, tú vas ahí mismo a saber, a decir: no. Mis palabras tienen que estar medidas porque son una dedicatoria para Él. Mis acciones, mis pasos tienen que estar medidos porque son una dedicatoria para Dios. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, vamos a caminar de una manera más digna a la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a caminar de una manera mucho más íntegra. Debemos dejar que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones. En la mayoría de los deportes, en todos los deportes, tiene que haber un juez. En la mayoría de los deportes tiene que haber un árbitro, porque es necesario para determinar de quién es el punto, quién lo está haciendo bien, quién está ganando. Si no existiera el árbitro, entonces todo el mundo estaría diciendo: fue punto, como en el pickleball. Yo nunca veo que mi bola caiga mal, los otros sí lo ven. Se necesitan árbitros, yo la vi adentro, los otros lo ven fuera. Pero si no hay árbitros, entonces vamos a ver las cosas a nuestra conveniencia. Este año en el fútbol se implementó fuertemente una nueva regla. Es que cuando hay infracciones y cuando el árbitro pita algo, todos los jugadores no se le pueden venir a hacer el reclamo, porque uno veía que el árbitro pitaba un penalti y todo el otro equipo se le iba encima al árbitro a ponerle el pecho, a pelearle, a decirle que no. Y la ley dice que los que se le tiren al árbitro, el árbitro va a empezar a sacar amarillas. El único que se puede acercar al árbitro es el capitán. Es el único. Porque si no, ¿qué hay? Un desorden. Lo que pasa es que algunos de ustedes, la Biblia dice que dejen que la paz de Dios sea el árbitro de sus vidas y ustedes andan pechando al Espíritu Santo. No, pero ¿qué te parece? Pero es que eso no es justo. Pero es que a mí no me pueden despedir. Pero es que a mí no me pueden descender. Pero yo no puedo vivir eso. Y siempre cualquier cosa que está pasando están ahí haciendo el reclamo. Y no están dejando que la paz de Dios sea el árbitro. Y Dios está diciendo: dejen que mi paz sea el árbitro. Dejen que mi paz sea el que trace los límites. Dejen que mi paz sea la que gobierne. Por eso es que no nos terminan de salir bien las cosas. Porque estamos peleando por nuestros propios intereses. Mientras que si dejamos que la paz de Dios sea la que toma su lugar y la que gobierna en nuestros corazones, vamos a encontrar y vamos a tener unos resultados completamente diferentes. Tenemos que soltar para poder ganar. Tenemos que soltar para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que rendir para poder obtener nuestras victorias.
Puede ser que no siempre entendamos lo que está pasando, pero Dios no nos está llamando a entender. Dios nos está llamando a confiar y que podamos crecer en confianza, que podamos crecer en entendimiento y que dejemos que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por el corazón, bendito sea mi Dios, es difícil. El corazón es engañoso. El corazón es un centro de operaciones donde si dejamos que el conflicto sea alimentado por los sentimientos, por los deseos, por los temores e incluso por cosas buenas o por cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, dejamos que ese corazón sea el que nos guíe, nosotros vamos a tomar los caminos contrarios y los caminos que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que mantenernos conectados con esa paz de Dios. Esa tiene que ser nuestra regla. Ese tiene que ser nuestro principio. Ese tiene que ser nuestro fundamento. La pregunta a esta hora del mensaje es, ¿cómo es que tú piensas? ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? ¿Qué es en lo que empiezas a martillar y a martillar en el transcurso de la semana? ¿Qué es lo que está gobernando lo profundo de tu corazón? Si tu respuesta es que la paz de Cristo está controlando tus pensamientos, creo que vas por muy buen camino. Pero si no es la paz de Cristo, sino que te agobian las circunstancias de este mundo, estoy seguro que estás viviendo ansiedad, temor, tristeza, agobio. Y ahí ya todos empiezan a clasificar en esta serie de estadísticas. Pero lo que Dios nos está dando es una estrategia para que nosotros podamos mantenernos en el cuerpo de Cristo y tener un estilo de vida marcado por la gratitud. Por eso es que la gente, cuando le va mal, ¿qué es lo que dicen? No vuelvo a la iglesia. Se desquitan con la iglesia, como si la iglesia fuera culpable de que tuvieras un descenso. Pero Dios quiere que nos mantengamos en unidad, que nos mantengamos unidos, que la paz gobierne nuestros corazones y que sin importar lo que esté pasando, nuestra canción tiene que ser de gratitud. Nuestras acciones tienen que ser de agradecimiento. Tenemos que estar marcados por acciones de gracias. Dios nos está dando hoy estrategia. Dios nos está dando hoy respuestas. Si alguno venía con algún interrogante, si alguno venía con algún pensamiento, si alguno venía diciendo, Señor, tú me tienes que hablar, yo quiero decirte que Dios te está dando hoy la estrategia para enfrentar los conflictos constantes que nosotros vivimos en nuestra vida. Esta es la manera de enfrentar conflictos. Esta es la manera de nosotros poder vivir una vida como Dios quiere. Esta es la manera en la que tenemos que comportarnos. Filipenses 4:9 dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Tomen esto como una palabra directa, como una palabra personal, como una palabra de instrucción. Cada uno de ustedes, todo el cuerpo, todos como iglesia, debemos de responder obedientemente y con diligencia. ¿A quién le respondemos? A nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Obedecemos a lo que dice la cabeza, siendo como agradecidos. Es que no hay otra manera. El agradecimiento es como una llave. Es la llave. Es el canal, es la respuesta lógica que debemos de tener como hijos de Dios y como iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos el valor de la gracia. Nuestra gratitud no depende de lo que hacemos, no depende de lo que tenemos, no depende de lo que nos va. Nuestra gratitud depende de la gracia de Dios que hemos recibido, el favor inmerecido. Éramos enemigos de Dios, pero por su gracia hemos sido reconciliados a través de Cristo. Y por su gracia es que nosotros nos mantenemos conectados. Definitivamente la palabra de Dios tiene que ser un hogar en nosotros. Es muy fácil conocer la palabra y recitar la palabra. Hay mucha gente que puede saber mucha Biblia, pero la Biblia no ser un hogar en sus corazones. La palabra de Dios no tener un nido en su ser interior. Y la palabra de Dios quiere habitar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Ahí es donde anhela estar. Y solamente
se consigue conociéndola para que pueda ser útil en nuestra vida de una manera práctica y la podamos utilizar en nuestras relaciones, en la edificación los unos a los otros, para que podamos ser construidos por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo? Dando gracias. Dando gracias en todo momento. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu esposo? Que le diste gracias a tus hijos, que le enseñaste a tus hijos a ser agradecidos, que le diste, vaya mijito, vaya, dé las gracias. O te da pereza decir, ay no, es que yo no le voy a insistir más. No, vaya y dé las gracias, porque tienes que ser agradecido, porque es que eso no se aprende porque sí, eso se enseña. Uno tiene que enseñar a ser agradecido. Uno tiene que enseñarle a los hijos a decir, vaya de gracias, que eso no fue de gratis. A esa persona le costó. Cuando te invitan, que tú estás por ahí, te invitan a un helado, gracias, una botella de agua, gracias, gracias. Porque cuando nosotros no damos gracias, creemos que nos lo merecemos todo. Y eso es lo que hace el sistema de este mundo. Eso es lo que ha traído el comunismo. Todo te lo mereces, todo te lo ganaste gratis, no tienes que hacer nada para recibirlo. Por lindo, solamente por lindo lo tienes que recibir. Y eso ha sido, como ustedes saben, un cáncer para nuestros países y para las naciones. Nosotros tenemos que ser agradecidos, vivir con un corazón completamente agradecidos a Dios y a las personas que nos rodean, las personas que nos sirven, las personas que nos atienden, las personas que nos escuchan. Hay gente que no dice nada, pero solo por escucharnos, gracias. Y no tienes que decir nada, me escuchaste, te importo, me prestaste atención, gracias. Un corazón agradecido siempre va a atraer la presencia de Dios. Pero necesitamos tener un entendimiento espiritual para poder tener una comprensión de la gracia infinita y de la gracia inmerecida de Dios. Esa comprensión nos va a ayudar a mantener alineados con un corazón de gratitud. Y hay tres fundamentos a través de los cuales nosotros podemos expresar gratitud en todo momento. Esos tres fundamentos son: el primero, seamos agradecidos siempre. Ese es el primero, el primer fundamento, marcado en 1 de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Me gustó mucho que en la prédica de Denis él estaba hablando y él decía que él entendió que uno de sus propósitos en su vida es dar gracias. Y la gente se complica tanto hablando de propósito. Ay, ¿cuál es mi propósito? Porque la gente piensa que propósito tiene que ver con lo que tú haces. Pero propósito tiene que ver con lo que tú eres. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Agradecidos. Propósito responde a la pregunta ¿qué somos? ¿Qué somos? Agradecidos. Una de ellas y muchas otras más. Por eso nuestro propósito es uno, no es diferente. Pero uno de nuestros propósitos es ser agradecidos. Porque hacemos parte de la iglesia, porque hacemos parte del cuerpo, porque podemos experimentar la paz, porque podemos enseñarnos y aconsejarnos unos a otros con la sabiduría que Él nos ha dado. Seamos agradecidos siempre, permitiendo que el mensaje completo de Cristo abunde en nuestros corazones con toda su riqueza, que llene nuestras vidas en todo momento y bajo cualquier presión y bajo cualquier circunstancia. Seamos siempre agradecidos. El segundo fundamento es con un corazón de gratitud. El Salmo 95:2 dice: vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento, démosle honra con alegres canciones de alabanza. Eso responde a la pregunta de por qué cantamos en la iglesia y por qué hacemos canciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere escuchar nuestra canción de gratitud, porque es una oportunidad para conectarnos con el corazón de Dios. Cada vez que nosotros empezamos a cantar gracias, cada vez que nosotros nos conectamos con gratitud con el trono de Dios, el trono de Dios empieza a responder, trayéndonos su presencia. Y es donde experimentamos sanidades, experimentamos milagros, experimentamos la unción de Dios en medio de nosotros, que nos ministra la paz y que nos trae ese gobierno que tanto necesitamos.
porque estamos expuestos en un mundo donde todo contamina. Pero en la presencia de Dios, uno viene para ser limpio, para ser canalizado de la manera correcta. Es como que cada fin de semana que nos conectamos en la presencia de Dios, o cuando usted busca la presencia de Dios en casa de manera particular, usted se expone a un lavado. Así como cuando lleva el carro al car wash, usted se mete en esa máquina llamada iglesia, en esa burbuja, y empieza a salir por medio de la presencia de Dios, y se empieza a producir un ambiente donde se limpian los corazones, donde se limpia la mente, donde empieza a cambiar nuestra conciencia, donde empezamos a experimentar el amor, la misericordia y la unción de Dios. Y empezamos a ser renovados en nuestra manera de pensar. Venimos pensando que algo no tiene solución y salimos con soluciones. Venimos pensando que algo no tiene respuesta y salimos con respuesta. Venimos pensando que nuestra vida se acabó y que ya no tenemos más ninguna otra opción y salimos con esperanza. Salimos diciendo, no, si se va a poder, es que se va a poder, es que Dios está con nosotros, es que la presencia de Dios me acompaña, es que yo estoy rodeado por su amor, es que estoy sostenido en la palma de su mano. Y venimos de una manera y salimos completamente renovados. Por eso cantamos, por eso Dios nos inspira y nos anima a cantar de la gratitud y a expresarla por medio de esos salmos, de esos himnos, de esas canciones espirituales. Y por eso este mes ese ha sido nuestro enfoque, el enfoque de la gratitud. Pero la gratitud no puede ser algo solamente para noviembre o solamente para 4 semanas. Tiene que ser uno de nuestros sellos. Que cuando la gente hable de la iglesia y cuando la gente hable de nosotros como hijos de Dios, digan, una de sus características principales es que es súper agradecido. ¿Y qué piensan de Arde? Súper agradecidos. Son agradecidos. Nos hemos caracterizado por años por ser buenos servidores. El siguiente paso es la gratitud. Sí, en Arde siempre va a haber una capacidad de servicio increíble. Una gran porcentaje de nuestros líderes están en Colombia porque estaban en una boda. Y la mayoría de ellos me están viendo en este momento. Son hermosos, están aquí, hacen triplete cada semana. Pero este fin de semana las cosas funcionaron igual. Tuvimos una feria comunitaria el día de ayer, donde pasaron yo no sé cuántas familias por la iglesia a recibir mercados, a recibir regalos, a recibir oración, y pudimos ministrar toda la comunidad. ¿Por qué? Porque habían obreros, porque siguen habiendo servidores. El servicio nunca ha sido nuestra debilidad, pero ahora el siguiente nivel al que Arde debe pasar, al que nosotros debemos de pasar como familia espiritual, es la gratitud. Gratitud, que el que me invitó a la iglesia, el que me trajo, el que de la iglesia me llamó, el que de la iglesia me ayudó a consolidar, el que me sirve, el que me escucha, el que me acompaña, el que me sonríe en la puerta, el que estaciona más lejos para que yo pueda estacionar cerca. Ser agradecidos y valorar todo lo que nosotros recibimos. El tercer fundamento para poder expresar gratitud es ser agradecidos con el Padre por Cristo. Primera de Corintios 15:17 dice, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien alguna vez hizo esa oración y trajo esa oración, porque muchas veces decimos, ay, pero pastor, es que yo no sé qué orar, cómo orar, qué tengo que decir, yo no sé qué decir cuando voy a tener mi tiempo con Dios. Bueno, si usted es hombre, le va a decir lo mismo que le dijo a la niña para enamorarla. Si ve que ahí sí tenía palabras, si ve que ahí sí sabía qué escribir en el WhatsApp, ahí sí sabía qué escribirle en el Facebook. Fuiste tan creativo para enamorar. No vas a ser creativo para acercarte a Dios. Si te pudiste acercar a ella, mucho más te vas a poder acercar a Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser intencionales, tenemos que anhelar esa relación con Dios, tenemos que anhelar conectarnos con la palabra de Dios, tenemos que anhelar tener esa presencia para poder crecer en unidad y para poder expresar gratitud. En el versículo 58 dice, por lo tanto, hermanos, y hoy yo quiero afirmarles esto a cada uno de los que están aquí, por lo tanto, Arde, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Tinguile, permanezcan firmes, no dejen que nada los haga cambiar. Los Corzo, permanezcan firmes, que nada los haga cambiar.
Los Grails, permanezcan firmes, que nada los haga cambiar. Porque yo no sé usted, pero yo conozco gente que ha cambiado con las bendiciones. Hay gente que ha dejado de permanecer firme a medida que las bendiciones han llegado. Han empezado a titubear, a decir, sí, hoy sí, pero mañana no. Un fin de semana sí, pero 3 no. Y empezaron a cambiar con el paso del tiempo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar, porque ni las situaciones malas y ni las situaciones buenas nos pueden hacer cambiar. Tenemos que permanecer firmes. Y ese es el gran compromiso que tenemos. Ese es el gran compromiso. Voy a permanecer firme aunque las cosas me vayan bien. Voy a permanecer firme aunque el panorama sea triste y el panorama sea oscuro. Voy a permanecer firme aun cuando la respuesta de Dios sea contraria a la que yo tanto esperaba. Voy a permanecer firme en el tiempo de abundancia, en el tiempo de la escasez. O sea, me comprometo con Dios a adorarlo por quien Él es, no por lo que me da, por lo que representa su naturaleza y no por lo que yo pueda recibir. Dice, dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Nuestro servicio, nuestro enfoque, nuestras fuerzas tienen que ser completamente para el Señor. Todo lo de este mundo, todo lo que ofrece es vano y vanidad, pero todo lo que pongamos al servicio de Dios, quiero decirles, no será en vano y dará su fruto. No importa si usted tiene un trabajo normal, secular, como dicen por allí. No piense que este es un versículo solamente para los que servimos tiempo completo en la obra del Señor, porque no siempre fue así. Yo tenía un trabajo de lunes a domingo. Trabajaba todos los días de mi vida y aún así mi servicio al Señor era mi full time. Tiempo completo le servía al Señor. Dormía menos. Tenía que sacrificar mucho. Cambiaba 4 horas de trabajo o 8 para poder servir 2 en la iglesia. Esos eran mis canjes. Le decía a mis compañeros, ok, yo sirvo, yo trabajo para ti en tu horario de trabajo para que tú trabajes para mí en mi horario de trabajo, solamente para yo tener más horas de servicio en la iglesia. Cambiaba 2 horas de trabajo natural para poder estar sirviendo en la iglesia más tiempo. Perdía desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano. Ellos inmediatamente me hacían los canjes porque les convenía, pero ellos estaban sembrando para su propia naturalidad. Yo estaba sembrando para mi propia eternidad. Yo estaba sembrando para el reino de Dios y sigo sembrando para el propósito de Dios. Ese trabajo no será en vano. Así como nosotros reconocemos que la salvación a través de Jesucristo ha dado mucho fruto en nuestras vidas porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y esa es la razón principal de nuestra gratitud a Dios. Porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, al recibir el perdón de Cristo, nosotros hemos recibido una nueva vida.